Muy buenos días a todos. Hoy es martes, día 5 de marzo, martes de la octava semana del tiempo ordinario. Es el último día del tiempo ordinario que vamos a vivir en esta etapa. Mañana empezaremos el tiempo tan importante de la Cuaresma, tiempo fuerte. Lo hacemos con el miércoles de ceniza. Pero hoy todavía, ya digo, es martes en el que celebramos la memoria de San Adrián, mártir. Luego hablaremos de él. El Evangelio de hoy, muy sustancioso, breve, pero intenso, podemos decir. Ayer el joven rico se marchó triste, sin decidirse a seguir a Jesús. Hoy Pedro, que sí lo ha seguido, se lo recuerda. Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué recibiremos a cambio? ¿Qué nos das a cambio? Jesús tiene una paciencia infinita, porque en la pregunta de Pedro y en su planteamiento hay todo un esquema, ¿no? de un deseo de un Mesías político. Y además él entra en una especie de aritmética, de tantos por cientos, ¿no? Jesús, evidentemente la vocación es un don, es un regalo que Dios nos da, ¿no? Y la respuesta de Jesús se refiere a esa familia que es tan amplia en Jesús, y la familia de la Iglesia, con la que no estamos unidos con vínculos de sangre, pero sí en los vínculos de la fe y los vínculos del amor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Y por eso el Señor dice que cuando dejemos un hermano, encontraremos 100. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? El que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana, mi madre. El Señor nos ha regalado hermanos, como decía San Francisco de Asís. En el fondo de la interpretación de Pedro está su concepto político interesado del mesianismo, un concepto todavía poco maduro. ¿Pregunta acaso una madre cuánto le vamos a pagar por su trabajo? ¿O un amigo cuando hace un favor pasa factura? ¿O Jesús, que se entrega por todos nosotros en la cruz, pasa factura? Evidentemente que no. Los discípulos todavía están en esa mentalidad de buscar puestos de honor, recompensas humanas, soluciones políticas, económicas. Jesús, con su paciencia, con su pedagogía, con el don del Espíritu Santo, les va ayudando a madurar su fe. En lugar de decir, ¡hala, iros ya para casa, dejarme en paz! No, Él los ha asumido, los ha llamado, ¿no? Y los va capacitando poco a poco, con paciencia, ¿no? Hasta que después de la Pascua se entreguen también ellos gratuita y generosamente al servicio de Cristo Jesús y de la comunidad hasta su muerte. ¿No leemos, por ejemplo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles el discurso que Pedro hace en la mañana de resurrección? ¿Qué tiene que ver ese discurso con este planteamiento que hoy escuchamos? Pues posiblemente muy poco. ¿Quién ha hecho el trabajo? El Espíritu Santo, Jesucristo, en él, ¿no? Una experiencia de ese 100 por 1 que promete Jesús la tienen tantos cristianos laicos que desde su condición en la sociedad entregan sus mejores energías a trabajar por el reino de Dios, ¿no? ¿Cuántas personas trabajando en Cáritas, por ejemplo, o trabajando en la parroquia, en su despacho, en asuntos varios? ¿Cuántas personas pues le conocen personalmente, le quieren, le estiman, le valoran? Esos son los hermanos, ¿no? Y además, cuánta dicha sentimos en dar, en entregarnos. Y de un modo especial esta experiencia la tenemos cuantos hemos abrazado la vida consagrada, la vida sacerdotal, religiosa. Hemos entrado en la dinámica de ese otro género de familia y parentesco. Los hermanos y los hijos los contamos por centenares y miles, ¿no? Los hermanos.
En todo lugar hay una casa abierta. Siento hermanos que tengo en las parroquias por las que he pasado, las comunidades con las que he vivido. No son familia propia, no son de sangre, pero son mi familia, ¿eh? Son mis hermanos, mis hermanas, ¿eh? Y ahí el vínculo que nos une es precisamente el amor, ¿no? Nosotros, al hacer opción por Cristo, no hemos dejado de amar, al contrario, estamos más plenamente disponibles para todos y movidos de un amor universal, no por una paga a corto plazo, ¿no? Sino por el gran regalo que Dios nos hace, que es su amor, que es su bondad y que es la generosidad de tantas y tantas personas. Esto lo tenemos que ir descubriendo pues a base de morir, a base de morir a nosotros mismos, de vencernos en nuestro egoísmo, de superar la soberbia, de no querer quedar siempre por encima. Lo que vale cuesta, y ese es el camino que hoy nos propone también el Señor. Ojalá que nosotros lleguemos a descubrir esta gran fraternidad que supone la vida en Cristo, que supone la vida en la Iglesia. Celebra hoy la Iglesia la memoria de San Adrián, que fue un mártir de la Iglesia Católica, que vivió en tiempos de la última y más terrible de las persecuciones que padecieron los primeros cristianos, promovida por el emperador romano Diocleciano. Según algunos registros en griego y en latín, Adrián fue oficial de la guardia del emperador Galerio y, por tanto, perseguidor de cristianos. Sin embargo, un día, estando presente en el juicio y tortura de 22 mártires, quedó tan impresionado que decidió convertirse al cristianismo. El santo vivió terribles tormentos después de ser apresado junto a algunos compañeros durante un viaje a la ciudad de Cesarea, cuando visitaba a unos cristianos. Inmediatamente fue conducido ante el gobernador de Palestina, Firmiliano, quien lo mandó azotar y desgarrar las carnes con garfios de hierro, para después ser arrojado a las fieras. Fue decapitado cerca del año 306 en la antigua ciudad de Nicomedia, reino de Bitinia, por no acceder a renegar de su fe. Su fiesta se celebra este día, el 5 de marzo. Pues damos gracias a Dios por la vida, el ministerio, la entrega de San Adrián. Felicidades a todos los que llevan este nombre. Yo os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Preparémonos bien para entrar en la Cuaresma. Feliz día, os quiero.